Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos por el canal de Reflexiones Afro del Movimiento Federalista Panafricano para América Latina y el Caribe. Yo soy Roy Guevara Arzú, presidente del Movimiento Federalista Panafricano para América Latina y el Caribe. En este día los invito a reflexionar sobre los 200 años de la abolición de la esclavitud en América Latina. Fundamentalmente es importante reflexionar al respecto, tomando en consideración que en el marco de estos 200 años se desarrollaron múltiples acciones reivindicativas por parte de los estados nacionales, unos en su afán de lograr su independencia y otros principalmente en su afán por consolidar todo el proceso colonialista y neocolonialista. También considero importante reflexionar sobre el rol y el aporte de los afrodescendientes en la diáspora en América Latina en todo ese proceso reivindicativo, iniciando desde luego por la importancia de la abolición de la esclavitud. Sin lugar a dudas, en América Latina la abolición de la esclavitud en los distintos países fue llevándose y desarrollándose muy paulatinamente. Para ello, pues, la influencia de la lucha revolucionaria independentista de la República de Haití fue factor determinante no solamente para la afrodescendencia en la diáspora, sino para el fortalecimiento de la lucha reivindicativa e independentista de los distintos países de América Latina, acción que hasta el sol de hoy en muchos países invisibilizado en cuanto al reconocimiento del aporte de la República de Haití, el primer país independiente en América Latina y el Caribe, que justamente hoy en día pues sabemos la situación por la que atraviesa el hermano país y la sociedad de Haití, producto por esa gesta revolucionaria y que hoy es aplastada totalmente, es condenada prácticamente por el imperialismo. Creo sin lugar a dudas de que el proceso de independencia de los países en América Latina con apoyo de Haití adquirió matices más concretas, únicamente reconocido por en aquel momento Simón Bolívar y reconocido en Centroamérica por Francisco Morazán, cuando los garífunas y su batallón, comandado por Juan Francisco Bulnes, apoyaron la gesta revolucionaria de Francisco Morazán y lograron la independencia de Centroamérica, aunque muy marginalmente reconocido en la primera constitución de la República, borrada después por los representantes del colonialismo y su falsa democracia que aún perdura. Creemos de que el reivindicar y reflexionar sobre esos momentos históricos vale la pena en vista que en principio consideramos como un logro la independencia de la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe. No obstante, eso no significó
una verdadera autodeterminación de los pueblos, no significó la creación de las condiciones para que los países se rigieran por sí mismos, sino que eh, se falsificó o se transformó la estrategia colonialista, la estrategia neocolonialista, incorporando los elementos que, entre comillas, hoy es reconocida como una democracia representativa. Indiscutiblemente que la democracia representativa se restringió únicamente a la representación de esa oligarquía terrateniente, capitalista, y estaban al margen los pueblos originarios y los pueblos afrodescendientes de las Américas. Hoy en día comprobamos que la sociedad está gobernada por el imperio de esa democracia representativa. La mayor parte de las constituciones de la República están prácticamente copiadas por igual después de la Revolución Francesa, y que muy pocas y en muy pocos países han habido reformas inclusivas. Podemos mencionar el caso de repente de Bolivia, Venezuela, Nicaragua, pero los porcentajes todavía no son tan pragmáticos como se deseara, de una manera equilibrada, de una manera en donde la equidistribución tanto de los derechos sociales, económicos y políticos sean manejados, digamos, de una manera eh, pragmática. Vemos que muy a pesar de que en algunos países aún las transformaciones políticas reivindicativas más equilibradas en beneficio del pueblo, todavía faltan algunas acciones afirmativas en favor de los pueblos afrodescendientes y su proceso de inclusión. No nos queda duda de que todavía hay mucho trabajo que hacer. Y creo de que en el marco de estos 200 años es un punto de inflexión en cuanto a la necesidad de reflexionar sobre estos temas profundos, orientados desde luego hacia tomar en cuenta los alcances y qué es lo que hay atrás de estas democracias de nuestros países y qué son los que rigen los destinos justamente de nuestras sociedades. No hay lugar a equivocación sobre algunos aspectos fundamentales. Primero, vinculados al hecho de que lo único que se ha reformado hasta este momento es la estrategia del colonialismo y la esclavitud. Las sociedades hoy son más esclavas o tan esclavas como lo eran antes. Posiblemente los únicos que pudieran considerarse al margen de esta esclavitud sistémica son los oligarcas, desde luego, los dueños del poder económico, del poder político y de los medios de producción.
falsamente quieren y siguen pretendiendo engañar al pueblo a través de los medios de comunicación que también están en propiedad de ellos mismos como un instrumento de justamente idiotización. Y otro instrumento son las iglesias, ¿no? Que lejos de impulsar sus acciones afirmativas en favor de la espiritualidad, hoy en día se han convertido en un instrumento político más. Todas las religiones por igual, que viven a costa también de sangrar a los más desposeídos, ¿no? Cuando son instancias, organizaciones, empresas multimillonarias que sangran a los pueblos, utilizando justamente la religión y en muchas ocasiones la espiritualidad de los pueblos. Creo de que en el marco de estos 200 años de haberse abolido la esclavitud, tengo mis reservas sobre si se abolió la esclavitud cuando ahora somos más esclavos sistémicamente. Todos los que trabajamos y pagamos impuestos sabemos de que ese tributo es sistémico y no necesariamente se traduce en beneficios que ayuden a aliviar o a paliar las necesidades del pueblo. Sencillamente se traducen en una instancia o recursos para sostener el status quo de los oligarcas, en vista que muchos o la mayor parte de ellos se convierten en empresas que sangran justamente los recursos del Estado, sus impuestos, nuestros impuestos, se van ahí y con el menor beneficio en para nuestras familias, para toda la sociedad. Hay muchos temas los cuales debemos reflexionar, traer a la mesa y compartir nuestro sentir y pensar sobre esos distintos temas que tienen que ver con los derechos humanos universales de individuos, de la sociedad, que se contraponen en alguna medida con justamente esas acciones que dicen ser afirmativas en términos de constitución, en términos de leyes secundarias, en términos de acciones de las instituciones, en términos de los distintos gobiernos que dicen ser producto de la voluntad del pueblo, de estos pueblos que todavía siguen con las mismas carencias que antes de estos 200 años, antes de estos 500 años y antes de lo que fueron las distintas revoluciones, principalmente la significativa en Europa, que es la Revolución Francesa, en donde sirvió de instrumento para catapultar las distintas constituciones en América Latina en nombre justamente de la libertad de los pueblos, libertad que todavía tengo mis dudas que si se logró. Creemos de que la libertad aún no hemos logrado, muy a pesar de que las leyes que se generaron, se promulgaron a efecto de lograr un equilibrio entre las leyes naturales y las leyes impuestas por las nuevas sociedades,
pudieran traducirse en la regulación de beneficios equitativos para el resto de las sociedades, muy a pesar de su diferencia de cultura, porque somos sociedades multiculturales, plurilingües, pero hasta el sol de hoy las constituciones únicamente reconocen como idioma nacional al idioma impuesto por el colonialismo, dejando al margen los idiomas nacionales de las sociedades originarias de América, originaria de nuestros países en esta región, y que de por sí debe haber sido contemplado la obligatoriedad en el marco de los derechos humanos de oficializar esos idiomas con los que nacimos y vivimos y convivimos hasta hoy en día, y lo único que hemos logrado es la violación de ese derecho natural, de ese derecho universal, de la autodeterminación a partir de nuestra propia cultura. No digamos el pensar de los subsistemas productivos, los subsistemas educativos, igual tienen un sesgo eminentemente colonialista, donde la apropiación de nuestras áreas productivas pasaron justamente a las manos de esos que representan el colonialismo, que representan el capital. Ya desde ahí nace la violación, se oficializa la violación de los derechos humanos, se oficializa la expulsión, la exclusión, el entierro y el destierro. Habrá que ver entonces si la independencia por la cual nosotros luchamos logró las transformaciones económicas, políticas y sociales en beneficio de los que verdaderamente somos originarios de las Américas y que luchamos por la búsqueda de ese equilibrio, de esa equidad, el sistema legal, económico y político. Los dejo aquí con esta temática sobre la mesa. Yo soy Roy Guevara Arzú, presidente del Movimiento Federalista Panafricano para América Latina y el Caribe Hispano. Este es su canal, amigo de Reflexiones Afro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.